Despierta, Anon, despierta. Hoy es un nuevo día para cruzar las fronteras del ciberespacio. La persona en el lugar indicado, en el momento adecuado, puede transformar tu forma de ver al mundo. Despierta, Anon. Mire más allá. Sumérjase en su pantalla. ¿No les molesta cuando no captan una bendita referencia de una cosa nueva en la que se querían meter? Me parece que me fui al carajo con el tema de la lectura. En fin. Bueno, muy buenas, probando, probando. Voy a probar el micrófono, ¿qué onda? Eh, Van a ser supongo unos 30 segundos que voy a probar. Ver cómo funciona. Que más o menos ande fluido, más o menos. Y si de ser necesario tengo que bajar algún gráfico para no joder la grabación. Eh, Voy a ver también cómo manejo. Ok, está bastante fuerte, así que probablemente lo tengo que bajar el volumen. Buenas minutes. Bueno gente, buenas. Literal es la primera vez que estoy grabando un gameplay para el canal. La idea sería, digamos, no editarlo demasiado. ¿Qué decirles? No arranque de año, espero que también haya arrancado bien. La verdad que tuve una época como un tema. O sea, es muy gracioso porque me compré el Garry's Mod hace como un año, por lo menos. Pero lo he usado re poco. Fue literalmente como para probar el tema de mapas. Había una época, como creo que estaba muy en boga de ver esto, el tema de los mapas, tipo que tiene que ver con espacios liminales y demás. Y de ver mapas así como muy grandes. Este es un mapa, creo que se llama Boreal, GM Boreal, que es bonito, así que está bastante bueno para pasear, bastante tranqui, es chill. Igual ya van a ver que también hay como partes como medias raras, va, medias raras, o sea, así como secretas ocultas, pero que también es para explorar. Tengo acá a mi lado cuatro libros, ¿sí? Cuatro libros que me había... me trago, que había terminado en 2025, que la verdad me... De un modo u otro me fascinaron, me encantaron. Yo sé que ustedes esperarían capaz, no sé, una lectura como tipo... Medio como lo que está de moda, Dostoyevsky, Camus. Bueno, soy yo literalmente acá seguramente haciendo un recorte. Y era básicamente para comentar de una manera resumida lo que iba a pasar a continuación. Era yo simplemente hablando de que se puede observar cierta tendencia, al menos para mí en YouTube, de un interés mayor por videos de tipo ensayístico o de espacio de desahogo personal, destacando formatos largos como el podcast, y que entre todo esto hay cierto auge de atención en hobbies y lecturas, sobre todo vinculado a lo que es BookTok, que sería el ecosistema de influencers que hablan sobre libros. Los libros de moda, o que suelen abordarse por tanto, son sobre todo los literarios. Suelen haber reseñas de libros, sobre todo literarios, y no tanto de libros dedicados a humanidades tipo ensayos filosóficos, obras sobre historia económica, ciencias sociales en general. También lo suele es que los creadores de contenido asociados a este tipo de trabajos suelen subir sus videos como si fueran en formato videoblog, ya sea agradándose a ellos mismos o a los libros a lo sumo, con una edición en general bastante simple, o que no va mucho más allá de grabarse la cámara y hablar de frente así durante un largo rato. No es algo por sí malo, solamente soy yo tirando una observación sobre un tipo de práctica que para mí pierde la oportunidad de aprovechar ciertas posibilidades del medio, que es el formato audiovisual. Así que por eso como que estaba acá básicamente queriendo innovar de una manera distinta y quedar como un orgulloso, único y detergente snob. Jeje. Aparte que mis lecturas suelen ser más de tema de investigación social y pocos son realmente de literatura de ficción. Todo esto que les digo en esta breve introducción me tomó como 5 minutos en el video original, así que preferí simplemente ahorrarles una buena dosis de tiempo y ya fue. Nah, voy a ver si puedo entrar acá, creo que se puede. Oh, sí, sí. Tampoco se maten en la pantalla, digamos, porque a mí me pasa eso muchas veces. Que tengo como tal cosa que me llama la atención, pero los videos los tengo de fondo, ahí mientras estoy cocinando o limpiando mi pieza, mi habitación. Eh, bueno, voy a ver si puedo empezar ya alguna reseña de algo, una puta vez. Yo estoy teniendo una hiperfijación absolutamente estúpida y sin sentido con un autor muy particular
que es como muy de niche culture, o sea, muy cultura de nicho de internet, así subcultura mal. Está Nick Land. Es un filósofo británico, es inglés. La historia de él, digamos, literal, para mí es sumamente fascinante. Bueno, acá hago otro recorte otra vez, porque acá fue un HDP, básicamente. Y estuve como 10 minutos que introduciera a Nick Land, así que decidí cortar por lo sano, preparar un guión improvisado que estoy leyendo literalmente ahora mismo, y comentarles de una manera más rápida esta introducción. Nick Land es un filósofo de origen británico que trabajó en la Universidad de Warwick por los años 1980 y 1990, aproximadamente. Si no me dan demasiado caso. Puedo tirar algunos datos imprecisos. En esta última década sería parte del CSRU, en los años 90, un colectivo conformado por pensadores de vanguardia que mezclaban tópicos tales como los estudios de la naciente Internet por aquel entonces, teoría cibernética, referencias de la cultura pop y de vanguardia como películas y obras literarias del género de la ciencia ficción, sobre todo el cyberpunk, el horror, el weird y el pulp. Estos últimos términos capaz no los tengan como muy presentes, pero está relacionado al tema del horror y bueno, como vamos a ver, el grupo también tenía referencias y inspiraciones en ocultismo esotérico y hasta en Lovecraft y sus dioses de horrores cósmicos. De ahí el tema del el weird y el pulp, que sería digamos ficción extraña y literatura así como media barata. Sí, eso merece todo un tema aparte que me encantaría algún día poder desarrollar. Por ahora nos vamos a quedar con que resonaba a partir de los enfrentamientos al interior del debate filosófico académico contemporáneo. Acá lo dije medio de manera complicada, pero tiene que ver que en esa época de los 90 había como, tengo entendido, cierta pelea entre los que eran pensadores analíticos y continentales, algo así como un equivalente a una pelea con los que se sentían más cómodos con métodos de conocimiento, eh, de cómo trabajar los saberes a partir del razonamiento lógico-científico, tipo lo que son las ciencias STEM o exactas, y los más sensibles a los estilos artísticos y también más allegados a lo que son las ciencias humanas, humanidades. Algo así como si se prendiera un debate de repente entre, no sé, estos primos de la universidad, entre el que es ingeniero y la que estudia trabajo social. El CSRU y LAN, si bien se podrían inscribir claramente más en la tradición continental, no obstante demostraron tener un manejo de la revolución digital de la época, la lógica computacional y generar conocimientos que uno podría asociar más bien a una institución que enseña matemáticas y programación. Esto lo digo capaz de una manera un poco prejuiciosa, pero bueno, es como que uno a veces ve que hay cierto tipo de diferenciación y es como que, no sé, tal persona de matemática habla de ciertos temas que uno de ciencias sociales pareciera que lo tiene abandonado, y viceversa también, ¿no? Lo otro que abordaba en un momento del gameplay del video original es que también comentaba lo que era importante para tanto el CSRO y el LAND, lo que es el estilo de pensamiento fundado por la obra de Deleuze y Guattari, que es el esquizoanálisis, un enfoque filosófico y terapéutico que, para nuestro interés, tiene de base el pensamiento axiomático, que es algo así como un modelo de pensamiento no jerárquico, descentrado y no lineal, y que está caracterizado por la posibilidad de conectar cualquier punto con cualquier otro, creando redes de ideas sin un centro o principio único. A diferencia del pensamiento más, si se quiere, uno que tiene la idea que es como de tipo arbóreo, tradicional, así más lineal y jerárquico. ¿Y por qué carajos traigo todo esto? Aparte de divulgar algunas partes más adelante, hago referencia a algunas de estas cosas y me cago que sonó mi teléfono y la computadora. Bueno, bueno, está bueno que por lo menos me puedan seguir el hilo, lo suficiente para no quedar como un insoportable que habla chino o mandarín. Y bueno, nada, eso y cosa. O sea, no es que lo hizo Land per se, sino que es un grupo de gente de una editorial, obviamente, que lo que hizo fue tomar varios textos de él que están digamos dispersos por la red o sueltos en distintas fuentes, ¿sí? No es un libro que digamos sacó el propio Land, publicó como de manera así él por sí mismo, sino que se les juntaron los textos en un libro. Y ese libro es el que tengo acá, que es Teleoplexia, ensayo sobre aceleracionismo y horror. Eh, es brutal. Para mí es buenísimo. Espero que se vaya notando que, digamos, el tipo me encanta, me fascina, me deja loco, perplejo. Creo que se podría comparar cuando jugué a Metal Gear Solid 3 y lo terminé. Y cuando también escuché la historia de lo que era el Metal Gear Solid 2, también como ese tipo de cosas que te vuelan la cabeza. Bueno, un poco a mí eso me pasó. Y acá, digamos, lo que hice con este libro fue
profundizar y conocer mejor un poco lo que tienen que ver los esquemas de su pensamiento. Estoy siendo un poco prejuicioso, pero muchas veces cuando se habla de temas de ciencias sociales no se toma tan en cuenta, o por lo menos lo que yo he visto. Hay gente que sí lo hace, pero digamos es como, no sé, uno piensa más en temas de ciencias sociales y piensa en libros clásicos como Maquiavelo, Platón. Pero Land, digamos, para mí, para mí lo hace como totalmente particular. Es un tipo que tiene reflexiones de la inteligencia artificial y también del propio concepto de inteligencia de una manera muy particular. Te habla del concepto de teleplexia, justamente un poco va a esa cuestión, y que si lo tuviera que definir rápido es una perversión teleológica, o sea, una perversión de algo que había nacido como un medio y se vuelve como un fin. Y yo creo que, o sea, lo estoy diciendo de una manera tan absolutamente grotescamente reduccionista. Pero lo de la IA es totalmente como fascinante para pensarlo, que literalmente hace 200 años tenemos quizás máquinas del vapor, que era algo sorprendente, o hacemos las primeras calculadoras matemáticas, deriva en la posibilidad, digamos, de que tengas máquinas que sean capaces de funcionar por sí mismos, que sean capaces de mejorarse por sí solas. Si uno ve la cuestión, lo que tiene que ver con los cambios en el mercado de programación, por ejemplo, está saliendo toda la cuestión, por ejemplo, que es del bytecoding, que es básicamente, o sea, si uno lo piensa, es con los lenguajes de programación, los lenguajes de los modelos de lenguaje, que serían nuestras IAs contemporáneas, son capaces de escribir código por sí mismo. Obviamente que no es, digamos, perfecto, se sigue mejorando, pero es increíble que puedan hacer programas relativamente como medianamente complejo básico. No sé, supongo que son capaces de hacerte un Excel por sí solo. Por cierto, odio Excel, odio estadística. Todavía para hacer juegos como todo muy experimental y demás. Pero es algo muy loco. Y Teloplexia, el propio concepto que presenta Land, para mí, tiene mucho para decir esa cuestión. Es un autor que, por ejemplo, también para los que están metidos en temas muy de subculturas de internet, o no tanto, no tanto, la cuestión del aceleracionismo. El aceleracionismo muchas veces se piensa que es básicamente tipos que dicen, mira, eh, tenemos este mundo que está complicado, está para el orto, y lo que hay que hacer es ir más rápido. Entonces vos te subís al auto y vos decís, listo, vamos, 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 sin parar, no stop. Bueno, esa es como la forma más ridícula de pensar el aceleracionismo, que quizás no está tan mal, pero la verdad que ahí sí realmente está uno simplificando excesivamente. ¿Viste? Y no sé, te pasa este como, "Ah", y te chocas y te hace, "Buah". Bueno, eso fue menos trágico de lo que pensaba. Y el aceleracionismo, digamos, también como una forma, yo diría más bien de un diagnóstico analítico, una forma de análisis, de comprender la realidad que para mí es muy buena, muy interesante. Obviamente, como todo, hay cosas para discutir, pero la manera en que lo presenta Land, ok, eso es raro. No me esperaba encontrar un vehículo acá suelto. Estamos forjando dioses, literalmente, a partir de nuestro desarrollo tecnológico. Pero no los dioses como tipo de lo que es la tradición cristiana, sino justamente como los horrores cósmicos de Lovecraft. O sea, estamos construyendo Cthulhus, miles de Cthulhus. Eh, Así parece muy ridículo, bueno, pero es justamente eso la idea. Tiene también unos textos que tratan sobre la cuestión del horror. Es un tipo, digamos, que está muy inspirado también en lo que tiene que ver con el cine de, si se quiere, de horror, como más ochentero. Eh, o literatura de horror como tal. Bueno, Lovecraft trae películas, por ejemplo, como La Cosa, Alien. Y es muy interesante y para mí, digamos, la forma en que plantea de la cuestión del horror, y lo saca ahí mucho del horror cósmico y la influencia clave de Lovecraft, que es esta idea, digamos, de la cuestión, no tanto, digamos, del horror de decir como, bueno, spooky, fantasmas, u horror, digamos, de cosas feas que pasan en el mundo, sino del horror a lo desconocido, horror de ese tipo de cosas que uno ve que pasa y te abren la mente. En mis canales tengo un video sobre un ensayo hablando de un SCP y utilizaba a Land como referente teórico.
para lo de la cuestión del terror. Porque para mí, digamos, habla de una forma de horror muy contemporáneo, que uno puede relacionar con lo que tiene que ver el tema de los backrooms, el terror analógico. Que esto, digamos, como un poco si se quiere, se puede pensar que por ejemplo, los backrooms, ¿sí? El terror analógico, el catálogo de Mandela, no me vienen otros, Gemini Entertainment. Es como un reflejo, digamos, obviamente apocalíptico. Dios, me trago. Es un reflejo apocalíptico de nuestro tiempo, de nuestra era. O sea, obviamente todo es como una exageración, pero que si uno lo piensa, digamos, como que de momento tenés una pantalla que te muestra cómo todo el mundo se empieza a volver loco. Para mí es clave con la cuestión, por ejemplo, el terror tecnológico, de la cuestión de las pantallas, la televisión, temáticas como la corrupción de la nostalgia. O sea, obviamente, como no hay un guión acá preparado, lo estoy diciendo de una manera así como bastante rudimentaria. Que no es como que básicamente yo digo acá, les doy la tarea de autogestionar su reflexión sobre lo que estoy comentando y que ustedes agarren las fichas finales, pero bueno, eso es lo que tiene para mí Land, y en este libro Teleplexia, digamos, se desarrollan sus conceptos como más centrales. Tiene un texto final que se llama Templejidad, loops desordenados por el tiempo de Shanghái, que también puede ser un poco un texto complicado, pero que habla de una cuestión para mí muy contemporánea, que es cómo nosotros interpretamos el tiempo, y tiene que ver con esto de la cuestión del aceleracionismo, de que uno puede hablar de que, bueno, aparte de que obviamente los tiempos se aceleran, uno podría hablar más ahí, que es una cuestión también de, si se quiere, de percepciones, de nuestra realidad. Eh, y ya fue, me mató. Au. Ciertas regiones de Asia es impresionante el tipo de desarrollo que han tenido como en los últimos 50 años, medio siglo que haya pasado. Y es brutal, digamos, que nada. What the fuck, estás jugando Garry's Mod. ¿Por qué estás empezando a hablar de geopolítica? Porque sí, voy a hablar un poco también de temas así, de relaciones internacionales y mundo actual. Y de cómo esta cuestión, por ejemplo, China ha tenido un avance que es brutal, digamos, de pasar a un país que era, bueno, lo que tiene que ver con todos los prejuicios del tercermundismo, pobreza, eh, hambre y demás. Hay algunas cosas que quedan, no hablemos de temas de autoritarismo y demás, pero que es, o sea, realmente con innegable, digamos, que China tenía un desarrollo brutal y que incluso está superando a países como Estados Unidos en desarrollo tecnológico. Y Templejidad un poco habla de eso, habla de la cuestión de cómo ha cambiado la percepción del tiempo, de cómo, por ejemplo, la implementación de los relojes, por ejemplo, la forma que tenemos de interpretar el tiempo en la modernidad, digamos, si se quiere, si es que seguimos estando en la modernidad, eh, nos cambió porque es como que uno piensa, bueno, el tiempo es como algo dentro de todo que es igual antes, es igual ahora y es igual a mañana, al futuro, después. Pero la percepción del tiempo cambia y es tremendo en eso. Digo, es como uno puede pensar que en una época nuestros ancestros, estoy acá obviamente siendo bastante reduccionista, sí, pensaban en la cuestión de, por ejemplo, manejarse con los ciclos lunares, por ejemplo, para cultivar, por ejemplo, los primeros pueblos más sedentarios. Y bueno, obviamente van ocurriendo desarrollos técnicos y demás, pero como a partir, por ejemplo, de los años 1500, eh, y por ejemplo lo que tiene que ver con el renacentismo italiano, la revolución industrial, la revolución francesa, ahí ocurren toda una serie de cuestiones de desarrollos que se dan en Europa, sobre todo. Bueno, obviamente no lo menciona Land, pero que si pensamos en la conquista de América, permitió, digamos, una acumulación de riquezas que se fue centralizando sobre todo en Europa, y cómo, digamos, el comercio internacional fue cambiando un montonazo de cosas, y tiene una reflexión así sumamente interesante de cómo fue el tiempo como cambiando y expandiéndose. Miren, acá tengo una cita que para mí está muy buena. Acá tengo que comentar, no lo he leído, pero Land también es un lector muy metido en los trabajos de William Gibson. William Gibson es básicamente el tipo que inició la literatura cyberpunk, así que, o sea, imagínense un poco de lo que estamos hablando de las referencias para que vayan entendiendo. Una ciudad del futuro egipciana precisamente en este sentido. No es algo nuevo, ni puede serlo. Se ha filtrado siempre de vuelta, coincidiendo con la modernidad. El mañana es un imán social, como se sabe desde hace tiempo.
Al principio apenas reflexivamente, pero poco a poco como un objeto tecnoreceptivo. Es en parte un bien excluible, y a veces una oposicional, incluso si la inclusividad simultánea y extraordinaria del espectáculo futurista tendirá también a retrasarnos. Los panoramas rara vez pueden ser privatizados a la perfección, pero el futuro no está disponible en todas partes. Por el contrario, es el objeto de intensa competición a múltiples niveles. Se lo debe cultivar, cuidar, comprar, vender y usar a modo de cimientos. Las ciudades del futuro están moldeadas por una competencia intensa, porque el mañana es un nicho estrecho, disputado con furia. En tanto unidad de darwinismo social, la ciudad del futuro es comparable con una flor tropical exótica. Compite ante todo mediante la atracción. Puede haber algunas ciudades de este tipo, pero no muchas. Hablar de una ciudad global ya es reconocer todo esto. Sostener la singularidad de la línea temporal escarda a los aspirantes más débiles despiadadamente. La futuridad no está distribuida equitativamente porque es escasa. Esta última parte para mí es como súper clave de Land, que para mí es algo que me recontra quedó resonando, que es la cuestión de el futuro está acá. Esto si quieren ya lo voy a desarrollar un poquito más, pero está acá, solamente que está distribuido de manera desigual. No está distribuido de la misma manera en todo el mundo. Es aquí precisamente donde corremos el riesgo de extraviarnos, confundiendo perder el futuro con ser dejado atrás. Equiparar ambas ideas pasa por alto la característica más notable de los relatos de viajes en el tiempo, su tolerancia de la ciencia ficción retrospectiva. Especular sobre un futuro que habilite la tecnología de viajes en el tiempo es reabrir el pasado. Un progreso torcido hasta la posibilidad del regreso. En China, especialmente, donde el pozo gravitatorio supermasivo de la tradición ha absorbido históricamente el rol preponderante de la imaginación especulativa, esta peculiaridad ofrece a la ciencia ficción la oportunidad de sumarse desde el fondo. El futurismo ingresa en la cultura disfrazada de antigüedad renaciente. Bueno, espero haberlo dicho como de una manera bastante como chill. Sé que suena complicado, pero para mí es como muy clave. Es para mí ese tipo de cosas de genial que tiene Land, para mí como un observador muy privilegiado, si se quiere, de la actualidad. Y bueno, y no por nada el tipo se fue a Shanghái. O sea, después hay un montón de cosas más para decir de él, que justamente esta cuestión de, digamos, de que él estaba en Gran Bretaña, trabajaba con el CSRU. El CSRU fue bastante polémico, o digamos, no polémico en sí, como las cosas que escriben tanto. Fue polémico más bien, digamos, dentro de la propia universidad, porque eran como que decían tipos básicamente que nada, se le pasaba fumanchando y escribiendo filosofía falopa. Te leían Lovecraft, leían ocultismo. Desde ya les digo que si comento esto un poco cruzado el tema del CSRU es porque hay cosas que, digamos, están ahí metidas y que aparecen de nuevo en la obra de Land. En Teloplexias se pueden encontrar. Digamos, el CSRU, digamos, después terminó siendo cerrado oficialmente en la universidad que nació. Pero el grupo siguió, digamos, existiendo como tal, de manera informal. Bueno, probablemente he hecho un corte porque justo estaba pasando un camión y se estaba escuchando todo y como que digo, no, nada, que aparezca en el video. Ya es bastante verga, entonces prefiero como ahorrarme eso y no ocupar espacio de más. Lo que hice fue encontrar este lugar que es como tipo búnker, creo. Y bueno, esa fue creo la primera reseña que había hecho del primer libro. Land me encanta, capaz es un autor muy particular, pero lo recontra recomiendo. Es un tipo que lee un montonazo de cosas raras. Ah, sí, y que bueno, también ha sido polémico por haber escrito una famosa serie de artículos que forman parte de una compilación que hablaba sobre la ilustración oscura. La ilustración oscura es un poco una referencia a cierto movimiento intelectual neorreaccionario que se inició en Estados Unidos. Muchas veces como se lo pinta justamente, y yo creo que ese era un poco el propósito de Land, como si fuera un hijo de puta. Probablemente sea un hijo de puta, pero es un hijo de puta muy interesante. Y yo creo que más chill de lo que uno pensaría. Pero un poco, digamos, tiene una manera, si se quiere, sarcástica, irónica de hablar las cosas. Y habla un poco, sí, ahí en ese texto de cuestiones de actualidad, pero que tiene que ver para mí, que se relacionan más con cosas de Estados Unidos, sobre todo, y si quiere un poco más de Europa. Pero bueno, también tienen resonancias incluso en países como Argentina. Pero no me voy a meter más ahí, porque tampoco es la idea que sea consumido por eso. Yo creo que encima toda esta sección del antes es como bastante larga. Así que nada, prefiero pasar al siguiente libro. El segundo libro que tengo que hablar, que me encantó,
fue Futuromanía de Simon Reynolds. Simon Reynolds, ahora van a fijarse también que un poco los textos todos van a tener un poco relación de todo con todo. Simon Reynolds es un periodista británico. Tengo un tema con los ingleses, no sé, supongo. Y el libro se trata básicamente de música. ¿Qué tipo de música? Bueno, la música del futuro. Y eso es básicamente hacer referencia a música electrónica. El libro, si no me equivoco, se lanzó en 2024 o principio del 2025. Y el libro trata sobre lo que tiene que ver los orígenes y también un poco la evolución que ha ido teniendo la música electrónica, pero si se quiere, más de vanguardia, con elementos tales como... Ah, mira, nunca me había visto en un espejo. Me gusta además ¿cómo se dice? El avatar que tengo. Y como verán, igual es el predeterminado. Me debería cambiar en algún momento y tener algún otro. Y en este texto, digamos, con Reynolds, o sea, para mí me encantó el tipo, digamos, es obviamente metido en temas de periodismo musical y demás. Ahí, digamos, literal, conocí un montonazo de bandas que no conocía. Fue como una apertura a mi mente como muy, muy grande. Y le agarré también un gustito a la música electrónica, gracias a este libro también. Obviamente más de lo que hay acá. Pero, por ejemplo, me permitió introducirme en lo que es Kraftwerk, que es una mítica banda alemana de música electrónica, que es increíble y los tipos estaban haciendo ese tipo de música en plenos años 70. O sea, realmente todos unos pioneros, realmente es brutal. Si tengo ganas les pongo aunque sea un pedazo de temita acá para que los escuchen. Y nada, y también te cuenta todo un poco lo que tiene que ver con la historia de la música electrónica. Y también otras bandas, por ejemplo, también la importancia que tiene Japón. De Japón es increíble. Yo también gracias a este libro conocí a Yellow Magic Orchestra, que tiene un tema para mí que es brutal, que se llama Ryzen, si no me equivoco. Y otro tema también muy bueno que es Firecracker. Y los tipos también hacían música electrónica en finales de los 70, si no me equivoco. Y es increíble. Tenés, por ejemplo, también un poco te habla de Giorgio Moroder. Moroder es un tipo, digamos, que si alguna vez uno escuchó el álbum de Daft Punk o el meme de My Name is Giovanni George. My name. No, ¿cómo era? me olvidé. My name is Giovanni Giorgio, but every call me Giorgio. Tú. Bueno, ese tema que es Daft Punk hace referencia a Jay, o un productor de música, que realmente, no sé si todavía está vivo, creo que sí, espero no haberlo matado. Pero Moroder, digamos, realmente fue alguien que fue clave en muchas piezas musicales. Hay un famoso tema de los 70 y es como impresionante. Y que fue como muy, muy top en su momento. El tipo participó para hacer la banda sonora, por ejemplo, de Scarface, si no me equivoco. Y también de otra música, también de películas ochenteras. Es increíble, digamos. Hasta participó, digamos, para hacer la música de el Mundial de 1990, si no me equivoco, el Mundial de Italia. El tipo es italiano. Y bueno, si ya empiezo a hablar, digamos, no cierro más. Pero, como verán, o sea, hay un montonazo de datos. Te hablo obviamente de lo que tiene que ver más música, lo que tiene que ver, no estoy pudiendo salir, de la época de los 70s, 80s, pero también más de la actualidad. Te habla, por ejemplo, de lo que fue la revolución con Cher. El autotune, eso quería decir, el autotune. Cher, que arranca usando el autotune, fue como también en su momento un poco polémico y demás, pero que también, digamos, esa implementación más presente en la industria musical. Yo sé que para muchos le genera polémica y demás, pero fue muy importante, fue muy clave. Y bueno, ese tipo de cuestiones que te habla de cómo desarrollo tecnológico, ¿sí? Y implementaciones tecnológicas fue como muy, muy importante. Eh, el texto no lo trata, pero por ejemplo yo lo relacionaba también de manera muy interesante con lo que tiene que ver la propia música creo que en un momento hace referencia, pero lo que tiene que ver producida ya de manera sintéticamente, ¿sí? Y que uno lo puede llevar, digamos, a las primeras innovaciones así computacionales, así como dentro de universidades re importantes de Estados Unidos. Y eso sí, ya él no lo trata, Reynolds, pero yo lo podría relacionar con la cuestión de Vocaloid, ¿sí? Las cantantes Vocaloid y demás, y los idols de Japón,
que en eso también fue como sumamente clave, importante. También metió una impronta en la manera de cantar. Y nada, Futuromania tiene eso y también incluso te habla de lo que tiene que ver con ciertos tipos de géneros de música ambient, como mucho más así de nicho. Es así, es de todo un poco. La idea de eso, hablar de música del futuro, que es básicamente mucha música prácticamente, o sea, como electrónica, más hard, más light. También te habla de lo que fue el house progresivo. Tiene mucho, digamos, como el tipo es de Inglaterra, tiene mucho, digamos, de lo que tiene que ver de autores DJs de allá de Gran Bretaña. Capaz estoy mezclando términos, yo lo sé que Inglaterra, Gran Bretaña, pero bueno, creo que ustedes me entienden. O de hablar incluso, por ejemplo, del origen del dubstep. No el dubstep que uno conoce este de Skillrex, sino el dubstep de Burial. No sé si Burial es el álbum o el autor. Pero ese tipo de cosas que para mí fue como muy también apertura de mente mal. Nada, es interesante. Tampoco voy a decir que todo lo que me ofrecía ahí de música me interesó. Pero algunas cosas las recontra rescato. Descubrí como también lo que tiene que ver el tema de los temas. O sea, tienen mucho para mí que es bastante lindo. De reflexiones de la música. Para mí de manera no lo hace tan explícito. Pero para mí también está eso de fondo lo que tiene que ver con la cuestión del desarrollo tecnológico. Y cómo te cambian las cosas. De hecho, para mí el hecho de que mencione, por ejemplo, a autores japoneses, bandas japonesas de electrónica, tiene que ver con la cuestión también de Asia como importante productor o países con mucha presencia en industria de microelectrónica, que para mí eso es clave. Estoy dejando un montonazo de cosas atrás, pero lo que tiene que ver con la cuestión del techno, la música, por ejemplo, EDM o EBM, creo que de videojuegos no habla tanto, o lo menciona por encima. Y tiene unos textos finales que hablan incluso de lo que tiene que ver con bandas sonoras de películas de ciencia ficción, que para mí es brutal, también es clave. Y de cómo ahí está presente esta cuestión de la... Bueno, de esas primeras innovaciones en la música electrónica, que por eso que va más allá uno de decir lo que uno escucha en radio, sino de lo que está presente acá en videojuegos, en ambientes así como más de chill, librerías, cafeterías, lo que te hace música ambient. Eso para mí impresionante. Pero bueno, en algunas cosas siento que se queda un poquito cortito, algunas cosas ya las tenía. Algunas cosas esperaba yo que las tratara un poco más, pero no, como por ejemplo lo que es el género del hyperpop. Pero bueno, es un texto que es muy bueno, es buenísimo. El tercer libro que voy a hablar, no podía evitar, digamos, no tener algo así por el estilo. Si yo digo que ya estoy investigando lo que tiene que ver con temas si se quiere, con land, filosofía, inteligencia artificial, temas de música, no puede faltar videojuegos. Y acá tengo este libro, que es Los videojuegos como cultura, de Daniel Muriel y Gary Crawford. Me encanta porque literal, digamos, no hay mucho, por ejemplo, mi carrera es sociología, yo estudio sociología, y los tipos que hicieron este libro son sociólogos, pero bueno, son de afuera, no son de acá de Argentina. Muriel, por lo que entiendo, creo que es español. Y Gary Crawford, bueno, el nombre lo dice todo. Si no me equivoco, es norteamericano, estadounidense. Y en este libro básicamente desarrolla investigaciones sobre, bueno, el nombre del título, los videojuegos como cultura, que tiene que ver con esta cuestión de cómo se relaciona, por ejemplo, cómo los videojuegos han cambiado ámbitos de socialización, la manera, por ejemplo, de generar subjetividades, la forma que tenemos de entenderlo. Esto quizá pese mucho más para lo que tiene que ver con las generaciones más nuevitas, podríamos decir. Pero bueno, tampoco me voy a decir que generación Z es generación gamer o solamente videojuegos. Que ahí podríamos hablar, qué sé yo, de los que son nativos de internet, que hay todo lo demás. Pero bueno, eso, ahí estamos mezclando un poquito cosas. Pero también entra en lo que tiene que ver con los millennials, o la gente, digamos, de los 80, que jugó también videojuegos en esa época. Y te habla de eso todo un poco. También se mete un poquito más de lleno en lo que tiene que ver con la cultura gamer. También las discusiones, por ejemplo, de, bueno, la típica, ¿no? De qué sé yo. Uno dice, es un gamer, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo acá, que es básicamente jugando a Garry's Mod. Pero yo, por ejemplo, digamos, en una época era contra metido de juegos mal. Supongo que será para otra anécdota, pero por ejemplo,
Tuve una época en la que estaba muy metido, por ejemplo, en Clash Royale. Pero mal, mal. Después creo que perdí la cuenta, perdí el interés y demás. Pero en una época estaba como muy metido, me conocía mucho el tema del lenguaje, las estrategias que había para hacer. Nada, vamos a intentar no meterme demasiado, pero por ejemplo, qué sé yo, uno piensa los que son más metidos en determinado juego, los de Counter, la gente que te juega Counter Strike de manera competitiva y demás. Está esta discusión, digamos, de también ver, por ejemplo, quién es gamer, ¿no? Entonces, qué sé yo, si uno, por ejemplo, ve a una señora de 50 años y la ve jugando a Candy Crush, yo me acuerdo que hubo una época en la que internet se discutía un poco de eso, digamos, la definición de gamer, ¿no? De lo que tiene que ver con quienes pertenecen a la comunidad gamer, por así decirlo. No, pero bueno, son ese tipo, digamos, como discusiones tienen que ver con el tema del perfil. Y bueno, y un poco lo que dicen es, a ver, sí, en resumen, digamos, todos somos gamers, pero bueno, podemos definir que hay distintos perfiles, digamos, de los que son gamers casuales, gamers más profesionales, los más metidos, pero también tiene que ver con la cuestión de, por ejemplo, cómo los videojuegos también se relacionan con la cuestión de la revolución digital y cómo, por ejemplo, está esta cuestión, digamos, de que nos gustan productos que nos abran, digamos, un poco la posibilidad de la interactividad. Creo que no está la relación en el libro en sí, pero por ejemplo, un juego obviamente es interactivo, hay otros juegos que son, como digamos, hay grados de interactividad, pero por ejemplo, Garry's Mod te permite esto que tiene un sandbox, te permite que puedas vos agregar cosas, construir tus propios mapas, agregar tus propios objetos, por ejemplo. No sé si hay un libro acá, por ejemplo, pero bueno, podemos agregar una lamparita y una silla. Bueno, y está esto que te permite... Ah, soy un estúpido. Los juegos tienen eso de la cuestión de la interactividad, ¿sí? Estamos con una época, digamos, de una cultura que le gusta mucho, la cuestión de la interactividad, de que tengamos como un espacio, digamos, nosotros para actuar. Eh, no sé, pienso por ejemplo con lo que tiene que ver la escultura de los fandoms, por ejemplo. Bueno, el propio Garry's Mod tiene la posibilidad de que vos puedas hacer mapas propios y demás y que vos puedas compartir una comunidad. Entonces también eso es clave, digamos. O sea, sí, los desarrolladores, por ejemplo, muchas veces te dan un terminado juego, ya como digamos todo bastante diseñado, pero también te dan la posibilidad, por ejemplo, de que vos puedas modificar eh, en cierta medida el videojuego, ¿no? Y eso también es, digamos, como interesante, lo que tiene que ver con esto de la interactividad con los productos y demás. Entonces, nada, también como muy lindo, muy interesante. Voy a buscar una cita que me parezca interesante y que la pueda comentar por acá. Nuestras vidas se han convertido en un conjunto de tareas abiertas que suceden al mismo tiempo. Continuamente saltamos de una tarea a la otra de la misma manera que lo hacemos entre las pestañas abiertas en la pantalla de la computadora. No necesitamos terminar una para iniciar otra o continuar con otras que ya estén en progreso, ya sea que hablemos del tiempo libre, del trabajo o del estudio. El tiempo mismo parece haber perdido su linealidad y utilidad como herramienta para organizar la vida de las personas. Incluso nuestro tiempo muerto está ludificado. Cuando los usuarios pierden su conexión a internet mientras usan Chrome, pueden jugar un minijuego hasta que vuelva la señal. Esa es la de referencia del famoso dinosaurio, digamos, de Google, cuando no tenés internet. Como señala Maffesoli, el presentismo en la sociedad contemporánea significa que no es posible considerar que hay cosas que son más importantes que otras. En la vida cotidiana, si todo es igualmente importante, entonces nada es importante. Los individuos ya no pueden diferenciar entre espacios, tiempos y actividades. Juegan mientras trabajan, trabajan mientras juegan. Incluso es difícil discernir qué pertenece a los campos del trabajo y la educación y qué se supone que es lúdico. Como escribe Maffesoli, se ha generalizado una concepción lúdica de la sociedad, el juego del mundo o el mundo como juego. La vida como juego es la aceptación del mundo tal como es. La educación y el trabajo se están abriendo camino en el mundo de los videojuegos, pero la cultura de los videojuegos también está penetrando y transformando cada vez más esas áreas. Estamos más cerca que nunca de una sociedad videolúdica. Ese tipo, por ejemplo, de citas para mí son clave, son re clave. Si a uno le interesa más ver la cuestión de la relación de los juegos y cultura, la cuestión de la videoludificación es muy interesante. Si a uno, por ejemplo, ha trabajado, yo podría hablar, digamos, de mi caso. Yo que he trabajado en un call center. Tenés esto de que, por ejemplo, te hacen así como mini cursitos. Entonces, como antes de empezar a laburar, tenés, por ejemplo, no sé, la posibilidad de incluso... Estoy hablando acá de mi experiencia, ¿no? No sé cómo será con otro tipo de trabajos. Pero, por ejemplo, una capacitación previa que un poco en un momento se hacía como una especie de simulación, ¿no? Y un poco era como que decía como, bueno,
¿qué tal? Le habla de esto, de somos este servicio, qué es lo que necesita, ¿no? Era temas de internet y cable. Y bueno, y un poco, digamos, uno simulado, además preparado. Obviamente, no hay nada que en la simulación a la larga se pueda parecer a la realidad, pero es interesante pensar en estas cuestiones. Como por ejemplo, tengo entendido, por ejemplo, los que son pilotos de avión tienen pruebas así como tipo de simulación, que obviamente no están manejando aviones reales, sino que están, digamos, como en tipo así, en salas que están preparadas, que tienen como una réplica exacta de lo que es interior de la parte en el avión que se vuela. Estoy exagerando, estoy capaz hablando un poco por encima, pero eso para mí es muy interesante, y es muy lindo para profundizar. Nada, eh, sigamos a la última porque si no, no cierro más. Voy a ver primero a dónde mierda me lleva esto si me tiro por acá. Oh, oh, ok, pensé que se iba a terminar peor. Yo tengo un tema que cuando trato cosas, siempre en algún punto tengo que terminar hablando de algo de acá, de Argentina. Che, yo no sé si puedo pasar por ahí, ¿no? No, debería pasar. Ok, no. El último libro del que voy a hablar, que para mí es una joyita, que lo encontré. Hay algo para mí que es increíble, que descubrí, digamos, que es... muchas veces uno puede tener libros guardados, por ejemplo, de un familiar. Me ha pasado. O libros dentro de la propia casa, digamos, que uno dice, digamos, nunca le prestó atención. Y capaz como que en cierto tiempo vos decís como, no sé, estás con tal temática. Y te das cuenta que tenías un libro de eso en tu... más cerca de lo que uno creía. O libros también que son viejos, pero que para mí guardan joyitas. Y bueno, ese sería el caso último de este libro. Es un libro usado, que yo lo compré en una librería de libros usados, ya, para la redundancia. Pero la temática que tiene para mí es muy interesante. El libro se llama Dos utopías argentinas, de principio de siglo. Y es de Félix Weinberg. Weinberg fue, digamos, un historiador argentino que estudió, así como, por lo que entiendo, temas también de literatura acá, de lo que es local, literatura nacional. Y en este libro lo que trataba es básicamente estudiar también dos obras literarias de tipos que la verdad no son prácticamente conocidos, pero para mí es como re chill y re brutal. Ahora les explico cuál es la cuestión. Este libro habla, digamos, de dos utopías. Y, vaya por Dios, la idea era no hablar de política, pero acá sale eso sí, tema de política. Son dos utopías, que una tiene que ver más de estilo socialista, no como la que uno piensa. El auguro y demás, obviamente todo se relaciona con todo y demás, pero es una utopía socialista y la otra una utopía anarquista. Y son dos libros literarios que están escritos, digamos, por lo que entiendo eran militantes de socialistas y anarquistas respectivamente, de principios del siglo XX. Para los que sean de Argentina saben, el modelo agroexportador, Irigoyen, bueno, esa época, lo que tiene que ver 1900 a 1930 aproximadamente. Es una época donde, digamos, hay un importante movimiento de trabajadores, obreros y demás. Eh, es un tema que, bueno, sinceramente me gustaría desarrollarlo. No sé, dependiendo de qué canal lo suba, si lo puedo desarrollar más. Yo tengo dos canales. Tengo un canal que es Rogaes. Rogaes es como un canal mucho más de chill, hablo más de cultura general. Eh, y si bien obviamente, digamos, no soy reticente a hablar de temas de política, es como que tampoco quiero, digamos, que lo consuma en eso y es como para mí más hablar así de temas como más... no sé si despolitizados, pero sí como en una temática como no tan... eh, es que no es militante, pero sí, digamos, como, qué sé yo, de temas así de realidad política y demás y discusiones por el estilo. Yo creo porque también un poco satura y no es la idea, digamos, de ese canal que sea así. Tengo otro canal que se llama Toliman, que es como mi canal, que siempre pensé que fuera el original y el principal. Y ese sí, digamos, está más dedicado si yo quisiera hablar de temas serios y temas de política y demás. Como digo, no soy refractario, pero también creo como que es interesante, digamos, que como que tenga esa división de canales. Pero bueno, sí me parece, digamos, de todas formas como lindo por esta vez traerlo, porque como digo, me gusta hablar a mí de temas locales y demás. Y lo que llama la atención primero del libro es que se escribió en el 76. Si uno sabe de historia de Argentina, sabe que el año 76 es
ya una época en la cual fue como bastante sombría. Y bastante loco, digamos que básicamente es un tipo que escribía temas así de literatura socialista y anarquista, en plena época, digamos, ya bajo dictadura. Por eso, sé que obviamente todo es más complejo. Había cosas que daban vuelta, pero como que también tenés que tener como cierto cuidado. Pero para mí es muy loco. La forma en que lo aborda es también como bastante libre. No sé. Por eso la verdad como que me llamó mucho la atención este libro. Y la verdad que es sumamente interesante. Obviamente, digamos, las obras, digamos, que analiza, digamos, tienen un poco que se siente el polvo, el paso del tiempo. Pero es interesante pensar cómo uno pensaba, digamos, la utopía más en el pasado. Esa también es una discusión para mí muy interesante que no la voy a poder desarrollar más por acá, pero que tiene que ver la forma en cómo uno piensa las utopías en la actualidad. Em, Nada, y me podría poner a empezar a hablar un poco de las cosas. Pero hay una forma, digamos, como de presentar las utopías en el siglo pasado, sobre todo a principios del siglo pasado, que era así como, si se quiere, un poco más esquemáticas, sociedades ideales, que la idea era de que fuera un mundo igualitario y demás. Pero estoy, como siempre digo, reduciendo cosas por una cuestión de espacio y tiempo. Y porque si las quiero decir bien, no las voy a decir bien y tengo que leerlo. Y este video no tiene guión. Y yo odio no tener guiones porque yo explico las cosas por el culo. Pero bueno, es un libro así muy interesante, por eso lo que digo, cuando fue escrito, la temática, el contenido, tiene como una parte para mí que es muy graciosa, por ejemplo, cuando hace el análisis de lo que es la utopía socialista, el tipo que había escrito ese libro, digamos, como novela utópica, tiene un momento en el cual dice como, che, ¿y qué hacemos con los anarquistas, no? Y es como que te habla un poco, digamos, de la época que nada, que había como cierta bronca entre los socialistas y los anarquistas, porque obviamente tenían a la larga proyectos divergentes y demás. Y el tipo, digamos, en el texto, en la novela, como que dice, como, bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Agarramos a todos los anarquistas y los llevamos a Irlanda. Porque no vamos a hacer chotos, no los vamos a reprimir nada por el estilo, pero no quieren compartir nuestro lugar, lo vamos a llevar a Irlanda. ¿Por qué? Porque es una isla, son re poquitos los anarquistas, entonces como que no hay que preocuparse demasiado, lo dejamos ahí listo. O sea, es muy gracioso para mí como la forma que tiene de comentarlo. Y nada, es como es como re chill, digamos, tener esta gente que nada, como digo, bueno, por un lado no los maten nada por el estilo, no los ejecutan, no les hacen lavado de cerebro, sino que simplemente dicen, bueno, si no quieren compartir nuestra vida acá, los llevamos todos a Irlanda, ahí van a ocupar, digamos, todo y listo, y ya fue, todo el resto del mundo es socialista. Em, por eso puede sonar un poco como, digamos, como ligeramente distópico, pero también como muy gracioso, por cierto punto. Eh, y nada, y la otra, digamos, que es la utopía anarquista, es también un texto también como por el estilo muy de nada, también muy interesante la forma en que lo presenta. A mí yo tengo que admitirlo, me gusta mucho lo que tiene que ver con temas de anarquismo y demás. Eh, pero nada, es un libro re interesante. Te hace, digamos, eso, lo que es un poco el análisis y también, obviamente, no te dice tanto de la cuestión, digamos, o capaz yo no recuerdo bien, el tema de la viabilidad y demás, sino que es un poco también como de ver, bueno, cuál era un poco, digamos, los pensamientos que cruzaban en la época, ¿no? Cuáles eran las expectativas, o cómo jugaba el rol de ciertas cosas, y si bien era una época que, digamos, en términos tecnológicos no era, digamos, lo de ahora, me acuerdo que comentaba en un apartado que era muy interesante. Pensamos que él está escribiendo un tipo, digamos, que eran los años 70 sobre libros de principios de los 1900. Que si no me equivoco, y hasta para mí sonó como muy futurista, si no me equivoco, la televisión, la importancia de la televisión y cómo estaba extendido, las formas de comunicación, nada, es para mí unas cosas como muy de chill. No tengo otra manera de describirlo. Muy chill. Algún día capaz le podría hacer una reseña un poquito más presentable. Y nada. Miren, acá justo encontré una cita de libro que me pareció como muy buena para traer. Va a ser bastante larga, pero como tiene que ver con la cuestión de las innovaciones tecnológicas,
Va a ser muy interesante. Creo que es, si no me equivoco, parte del análisis de la utopía anarquista que hace un momento y es así. Es oportuno destacar que Quirol menciona a lo largo de su libro una serie, no muy extensa por cierto, de inventos o desarrollos de inventos, atribuidos vagamente a los hombres de la comuna. Creemos interesante ocuparnos de esto por cuanto suelen ser los inventos o las anticipaciones técnico-científicas una llamativa característica de las descripciones de sociedades utópicas. La nómina, en el caso de la ciudad libertaria, no es muy numerosa ni demasiado atractiva o efectista. ¿Acaso lo más destacable es la difusión generalizada de electricidad, presente en todas las actividades de vida comunal? Para generar ese fluido se apeló, desechando por esclavista el trabajo en las minas de Guya, al aprovechamiento de la energía eólica, hidráulica y aún de la energía solar. Hasta se hacían experiencias con poderosas máquinas perforadoras para alcanzar las capas ígneas del interior de la Tierra y tratar de utilizar sus elevadas temperaturas como inagotable fuente geotérmica. Ingeniosos aparatos de todas formas y tipos captaban la electricidad que se almacenaba en acumuladores, que tenían la ventaja de tornar innecesarias las grandes bocinas y las peligrosas instalaciones de cables de alta tensión aéreos o subterráneos. Estos acumuladores tenían múltiples aplicaciones, tanto para accionar máquinas, vehículos de transporte, como para usos domésticos. Incluso llamamos máquinas rurales eléctricas, pequeñas, livianas y de fácil manejo. Y es que, afirma Kirul, todas las facultades inventivas del hombre tenían un solo fin: domar la fuerza de la naturaleza para hacerla servir a la obra de la civilización libertaria. En la comuna aparecen difundidos la telefonía sin hilos, helicópteros, monoplanos y monomotores y también biplanos y bimotores. Estos últimos para transporte pesado, barredoras mecánicas de calles, lavadoras automáticas de vajilla, ingenios todos estos que, según tenemos entendido, se encontraban en la realidad hacia 1914 en periodo experimental. Más originalidad parecen tener el reloj de bolsillo combinado con un proyector meteorológico, vagonetas eléctricas para transportar comida y vajilla entre las cocinas y los comedores colectivos, que tornaba innecesaria la ocupación de personal para la atención de las mesas, telas sedosas fabricadas a partir de fibras vegetales y las ya mencionadas casas de vidrio. En este tema aparte tengo que decir como que, por ejemplo, la parte eso de los relojes con proyectores meteorológicos, para mí tiene una re-vibes a los que son los smartwatch de ahora, y hasta yo lo había pensado con el tema de los celulares, o sea, en ese sentido, para mí en eso es impresionante como ver ese tipo de cosas como de red de visionario. Eh, de todas formas me imagino que había ya más gente pensando en eso en la época, pero cuando vos lo pensás un tipo escribiendo eso en pleno 1900, en un texto así, viste, vos decís como, wow, boludo, o sea, realmente wow. Y estamos hablando de alguien acá que lo escribía en Argentina, porque creo que los dos autores son argentinos, no sé si son los dos inmigrantes, no me acuerdo bien, creo que capaz el anarquista era inmigrante. Y tiene otra parte de todas formas que para mí como me remata, porque aparte se supone que al ser una utopía anarquista tenía mucho como un poco lo que era el romanticismo de las comunas más pequeñas. Hay una parte, por ejemplo, que no lo mostré, no lo leí obviamente, pero que decía que el autor como que se daba cuenta como que, che, si tenemos ciudades muy grandes, vamos a tener tales relaciones de trabajo y demás, necesitamos que sea más pequeño, porque si no todo se vuelve como repetitivo, te tenés que dedicar a una tal cosa, y la idea es como que no, para que no te quedes aburriendo. Hay que volver a comunas pequeñas. Las ciudades antes de la modernidad, las comunitas campesinas eran más lindas. Eh, Queda discusión de eso para otra ocasión. Pero tiene esta parte, digamos, que a mí me mata, que siendo anarquista dice: queda claro, según dice el autor, que todos los inventos e innovaciones utilizadas en las comunas tendían a promover una mayor suma de bienestar y libertad para los habitantes. Teniendo en cuenta que las comunas americanas se desenvolvían frente a una Europa hostil, bastión de regímenes capitalistas autoritarios, se explica que también se preocupasen por desarrollar inventos en lo relativo a materiales bélicos. En este orden de cosas, lo más original y sensacional es el Vibraliber, temible máquina de guerra, especie de mortífero rayo láser cuyas ondas radiactivas lo convertían en un instrumento de exterminio de aplastante poderío. Lo sorprendente es que el Vibraliber era un arma creada con finalidades políticas concretas. Esto lo explica Kirul cuando sostiene que semejante aparato, en cuanto concluyese la fase de experimentaciones secretas, serviría para destruir los opresores de Europa y liberar por consiguiente a los trabajadores del viejo mundo. Era la retribución americana por la ayuda que estos brindaron a la revolución que en el Dorado permitió establecer las comunas libertarias. El Vibraliber era, pues, una prueba decisiva de solidaridad obrera internacional. La propuesta de utilizar el Vibraliber para liberar a Europa en lugar de esperar a que fructifique allí la larga y paciente labor realizada por la propaganda libertaria aparece en definitiva como una solución mágica para hacer triunfar la preconizada revolución universal. Esta parte para mí me mata, porque, o sea, es literalmente como, estamos hablando como de red de chill, digamos, acabar la explotación y demás, y de repente, digamos, el tipo te dice que vamos a hacer un arma de destrucción masiva, vamos a hacer una estrella de la muerte, una protoestrella de la muerte, y es como, no sé, tiene esas partes que voy a decir, es digno
para un comentario de shitposting, como, no sé, como cuando querés una utopía anarquista, pero querías inventar un rayo para el punto de Europa. Nada, es como, es hermoso. Eso para mí, ese tipo de cosas descubribles es como increíble. Y nada, creo que eso sería todo. Y nada, eso. Espero que lo vayan a disfrutar. En una de esas veo si tienen ganas de que haga videos así como... No, ¿qué ganan y qué carajo? No me preguntan a ver. Probablemente intente hacer una reseña mucho más corta, pero también jugando Garry's Mod. Porque no sé, supongo que esto es como cuando te ponen un TikTok con fondo de Subway Surfers y es básicamente eh, un mensaje sobre filosofía para acabar contra la depresión o una cosa por el estilo. Funciona, creo, funciona. Pero bueno, eso sería todo. Así que nada, bye bye.